Uh, Listo, ya se está grabando, ya se está grabando. Exactamente. Yep. Bien, entonces, buenas tardes, amigas, amigos, de estas conversaciones sobre asuntos de campo. Estamos en la penúltima sesión de este año 2023 y continuamos con nuestro ciclo de brujería, chamanismo y violencia, que es en Colombia, pero hoy por primera vez salimos de Colombia. Y que es una idea original, pues, de Andrés Felipe Ospina y Joana Pérez, quienes muy generosamente han hecho todas las gestiones para invitar a las personas que han hablado en este espacio de reflexión que organizamos también desde la Universidad de Caldas, un lugar bueno para la antropología, generoso porque está dispuesto a escuchar y siempre alegre de tenerlas y tenerlos acá. Hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial y esta es la segunda vez que Cyril habla en estas conversaciones sobre asuntos de campo. Lo hizo por allá en 2018 cuando no grabábamos estas charlas. Y ahí nos empezó a maravillar con ese mundo impresionante de los Pancararé y Pancararú. Cyril Menta es antropólogo, es doctor, está haciendo una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad de Sao Paulo. Trabaja con pueblos indígenas en el nordeste del Brasil. Cyril comenzó sus investigaciones empíricas en 2010 con los Pancararé del estado de Bahía, continuó con los Pancararú de Pernambuco a partir de 2014 y desde 2022 con los Pancararú que viven en la ciudad de Sao Paulo, desde donde nos habla el día de hoy. Los temas principales de sus investigaciones son los rituales, la transmisión de conocimientos y las relaciones interindígenas. Hoy nos acompaña con una charla que noté que cambió ligeramente el nombre, así que lo dejaré que él nos cuente. Estamos contentos de que esté de nuevo con nosotros en la Universidad de Caldas. Siempre es un gran maestro para todas y todos nosotros. Es también, y ya con esto termino la presentación, hace parte del Comité Internacional de la Revista de Antropología y Sociología Virajes, y en el número que vamos a publicar ahorita a finales de diciembre tiene un precioso ensayo con imágenes, en imágenes, ensayo de antropología en imágenes, y creo que hoy tendremos además una muestra de ese trabajo con fotografía que tiene Cyril, que también es muy impresionante. Así que sin más, bienvenido de nuevo a este lugar que es su casa, Cyril, querido. La palabra es suya. Muchísimas gracias, José Alberto. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación también. A tú, a Andrés y a Joana también por la organización eh, pues de este tipo de charlas. Siempre es un gusto muy grande, un placer muy grande participar de las charlas con ustedes. Siempre han dado unas conversaciones pues conmigo y con los estudiantes y otros profesores, conversaciones muy interesantes, muy chéveres. Entonces, les agradezco muchísimo más una vez. La primera cosa que ustedes tienen que saber es que yo soy francés, yo vivo, trabajo, investigo aquí en Brasil y ya hace un rato que no hablo español. Entonces puede ser que haya algunas palabras que no salen muy españolas, hay algunas expresiones tal vez que me voy a adaptar del portugués o del francés y me voy a intentar pues hacerme comprensible por ustedes en un portuñol muy nuevo para mí también. Yo no estoy acostumbrado a inventar palabras ni inventar expresiones, pero vamos a ver. Si hay algunas cosas que ustedes no entienden, pueden interrumpirme, preguntar en el chat, pues Alberto lo verá y puede interrumpirme también, preguntarme. Es mejor do que dejar una duda hasta el final de la presentación. ¿Listo? Entonces, yo me voy a conectar mi pantalla también para que puedan ver el nuevo título que me pone para esta charla, iniciar la presentación, y yo no veo más el título porque está escondido por detrás de las cosas del Zoom. Pero el título es Beligerancia Cósmica, ¿no?
Yo no lo veo enteramente, pero creo que es esto. Guerra simbólica de organización ritual regional a partir del caso Pancararú, nordeste de Brasil. Pues como les dije, como Luis Alberto ya lo dijo también, yo trabajo en Brasil, entonces hay algunas palabras, algunos conceptos que nosotros tenemos, pues yo como francés, pero nosotros como intelectuales trabajando en Brasil como con unas definiciones un poco diferentes, distintas. Yo sé que el concepto, por ejemplo, de violencia es muy específico en Colombia y yo me voy a tratar de una violencia un poco distinta hoy en esta charla. Eh, Miren, yo trabajo en esta región de Brasil. Esta es una parte del nordeste, apenas una parte. Estamos entre los estados de Bahía en el sur, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, y acá está el río San Francisco, que es el segundo mayor del país. Los pueblos indígenas con los cuales yo trabajo están situados acá, en esta región, la región baja del río San Francisco. Yo empecé mis investigaciones en la región del 2010. Yo empecé con los Pancararé, desde el lado de la frontera, porque acá es una frontera también, del lado del estado de Bahía. Yo trabajé en un primer momento en 2010 sobre un tema que todavía es muy importante en la región, que es el tema de las emergencias étnicas indígenas específicamente en la región, es decir, el surgimiento, el aparecimiento de unos pueblos indígenas en la escena política regional y nacional, pues apareciendo como pueblos indígenas con unos etnónimos nuevos y reivindicando una identidad indígena también, cosas que no hacían en el pasado reciente. Los pancarareros empezaron con más fuerza a partir de los 70, y yo trabajando sobre este tema empecé a percibir también la importancia de los rituales dentro de estos movimientos políticos. Son unos pueblos indígenas que hablan únicamente el portugués, no tienen más lengua nativa. Apenas el pueblo Fulnió del estado de Pernambuco pues logró mantener su lengua indígena, es el único, todos los otros apenas hablan el portugués. Y en este cuadro social y cultural, los rituales, las performances culturales aparecieron como muy importante, ¿no? Para pues definir una identidad también, mostrar una identidad frente al Estado. Entonces, cuando empecé a trabajar sobre los rituales de los Pancararé, que me voy a mostrar algunas imágenes ahorita ya, yo empecé a entender que los Pancararé tienen y practican los rituales de la forma que los practican hoy, a partir de relaciones muy recientes, a partir de los años 50, pero más intensamente a partir de los años 70, con sus vecinos y parientes Pancararú. No es decir que los Pancararú cuando necesitaban de un apoyo político, fueron a ver sus vecinos y parientes Pancararú para pedir este apoyo, y los Pancararú mandaron especialistas rituales en el pueblo Pancararé para que puedan no aprender de lo nada los rituales, sino que armonizar a las prácticas que ya tenían, pues ya cantaban, ya danzaban de una forma un poco distinta. Y la idea fue justamente armonizar a las prácticas culturales y las prácticas rituales de los Pancararé para que se parezcan con las prácticas de los Pancararú. Entonces, para mi doctorado a partir de 2014, yo empecé a realizar una etnografía con los Pancararú, con el intento, con la idea de trabajar sobre estas relaciones entre Pancararú y Pancararé, sobre estas cuestiones de circulación de conocimiento ritual. Y llegando en los Pancararú, yo percibí, porque en esta época era muy fuerte, 2014, 2015, muy fuerte ainda, todavía, yo percibí que los Pancararú continuaban transmitiendo sus rituales para otros pueblos de la región. No, en el lado, pues del lado del estado de Alagoas, acá tenemos los pueblos Calancó, Jeritoncó, ellos tenemos también los Catuquín, Caruazú, que en 2014-2015 todavía necesitaban del apoyo y de la presencia de especialistas rituales Pancararú para practicar los rituales en sus pueblos y en sus espacios rituales. Entonces, llegando en Pancararú, yo percibí que los Pancararú constituyen un epicentro para pues una divulgación, una difusión, una circulación muy amplia de rituales. Los Cambiwa, más al norte, Capinagua también más al norte, Pipipan, también son pueblos que tienen los mismos rituales que los Pancararú y que los Pancararé ahora. Y yo a partir de ese momento empecé a trabajar sobre las relaciones pues un poco más regionales, a necesitar entender estas otras relaciones
no específicamente de los Poncarú y Poncarere, pero a partir de los Poncarú para muchos otros pueblos. Miren, yo en esta época trabajaba casi exclusivamente sobre los rituales, pero pues ustedes saben que hay algunas ideas que emergen en la cabeza de la gente de manera muy lenta. A veces es un poco complicado percibir las otras cosas, pues trabajando sobre los rituales. Hay una expresión en francés que ustedes van a entender, porque Colombia es un país ciclista también, pero cuando la gente tiene la cabeza en el bidón, es complicado percibir las cosas que tiene alrededor también, ¿no? Entonces yo trabajando sobre los rituales, yo no tenía percibido otras relaciones que eran muy importantes para el tema que voy a abordar hoy. Yo tenía empezado a percibir que los rituales eran formados y creados nuevamente cada vez a partir de relaciones con entidades que llaman de encantados antes de los rituales. Es decir, que los encantados transmitían los campos rituales, daban algunos consejos, enseñaban algunas cosas antes de los rituales. Entonces yo empecé en esta época a trabajar también sobre unas relaciones pre-rituales, ¿no? Pero después yo empecé a percibir también que los rituales que los Poncaré practican apenas con consecuencias de relaciones cotidianas. Relaciones cotidianas que la verdad es que son dominadas por las entidades. Son ellas que deciden cuando quieren entrar en contacto con una persona. Puedes entrar en contacto de varias maneras, pero la idea que emergió más recientemente en mi trabajo es justamente esta cuestión de la predominancia del cosmos sobre el social, ¿no? Y sobre todo sobre el ritual. Y percibir que los rituales son apenas consecuencias de relaciones cotidianas establecidas por las entidades. Yo me voy a explicar esta idea muy rápidamente a partir de esa idea de violencia como una violencia que emana del cosmos. Los humanos, a través de la práctica ritual, a través de la elaboración de los rituales, intentan rearmonizar esta violencia, unas relaciones estables con las entidades. Pero las entidades, disculpen, tienen varias maneras de relacionarse con las personas. Y cuando la persona no está acostumbrada, o cuando la persona está despreparada, o cuando la persona pues no está siguiendo los consejos de las entidades, la manera con la cual las entidades entran en contacto es a través de la enfermedad. Dejan las personas enfermas. Y son enfermedades más o menos graves. Pueden ser pues a partir de cosas de un dolor de cabeza hasta crisis de locura, crisis de demencia. No, cosas que son muy difíciles después de restablecer individualmente y personalmente. Entonces tenemos una violencia que emana del cosmos a través de las relaciones que las entidades establecen con los humanos. Yo debo admitir también que hay una forma de violencia entre las propias entidades. Y yo me voy a explicar esta idea ahorita también porque los rituales son una forma muy específica de practicar una guerra cósmica, pero es una guerra que ya preexiste de los rituales, no es una guerra que ya existe antes de la práctica ritual. Es una guerra que opone unas entidades buenas y unas entidades malas, muy básicamente. Los pueblos indígenas con los cuales trabajo son pueblos indígenas que son católicos. Desde el siglo XVII ya había muchos misioneros en la región, muchas misiones religiosas de varias órdenes distintas, y son pueblos indígenas que son básicamente católicos. Entonces la guerra cósmica en la cual están involucrados es una guerra pues, del bien contra el mal, de las entidades buenas contra las entidades malas, para utilizar algunas palabras simbólicas que los propios Poncaré utilizan, es una guerra de la izquierda contra la derecha. Esta es la idea muy católica también de los dos lados, simbólicamente. Es un dualismo que tampoco es un dualismo fijo, es un dualismo que es dinámico y a veces algunos elementos que se quedan de un lado de este dualismo pueden quedarse del otro. Por ejemplo, durante pues me voy a utilizar la palabra cura chamánica, pero los Poncaré, me voy a explicar ahorita, no utilizan estas palabras. Durante las curas chamánicas,
Los especialistas rituales pueden llamar a algunas entidades, si dominan esta fuerza, algunas entidades que son consideradas como muy malas, pero es para hacer una acción muy buena, que es restablecer la salud del paciente. Entonces, las entidades malas a veces pueden quedarse del lado de las entidades buenas también, cuando es para participar de estos ciclos. Y inversamente, las entidades consideradas como siendo buenas pueden ser la origen de enfermedades muy fuertes para las personas. O cuando la persona está enferma también, cuando es un acto de brujería, y me voy a hablar un poco más fondo de la brujería ahorita también, cuando es a partir de un acto de brujería, las entidades buenas pueden rebatir el mal que llevó para que atinge a la persona que lo mandó. ¿No? Entonces, las entidades buenas también de vez en cuando pueden ser el punto de origen de una violencia muy fuerte. No, pero es una violencia que es moralmente aceptada por las personas, pues justamente por esta idea de necesidad de restablecer una cierta armonía en las relaciones. Entonces, los ciclos rituales empiezan con la enfermedad personal, continúan con los trabajos chamánicos y muy generalmente, no es siempre, pero muy generalmente terminan, se confluyen con rituales colectivos o rituales domésticos de ofrendas alimentarias. Yo les puse algunos nombres aquí, prayatores, son dos rituales distintos, pero que participan del mismo ciclo, o rituales domésticos llamados pratos de ofrendas alimentarias, pues dentro del lugar que llaman de salón también. Me voy a mostrarles una fotografía ahorita. La idea es que los especialistas rituales que participan de la cura de una persona no reciben ninguna forma de pagamiento, pero las entidades reciben pagamiento de esta forma. A través de la organización de ritual, los rituales son formas de pagamiento incluidas en una economía cósmica. Se tienen que pagar a las entidades que participaron, pues los que curan no son los especialistas rituales, y es por eso que ya no unas listas muy largas de posibilidades de personas que participan de las curas, porque las que curan son las entidades que son llamadas a participar de las curas. Entonces es por eso que yo me voy a hablar más de ciclos rituales do que de chamanismo. Pues la idea que el chamanismo es una consecuencia, chamanismo y los rituales para allá también son consecuencia y motores de la violencia. Vamos a ver cómo la guerra se continúe dentro de estos rituales específicos. No, chamanismo y para allá, pues rituales comunicativos para restablecer la salud personal. Vamos pasar por una parte un poco más consciente, pero necesario también sobre el vocabulario para que ustedes se quedaran más, pues para que ustedes tengan ese conocimiento también de las palabras que utilizamos con Cararo. La palabra chamanismo yo la escuché en años de trabajo de campo apenas una vez, de la boca de un especialista ritual que se consideró en este momento como un chamán, pero pues fue la única vez que escuché esta palabra en el campo. No, chamanismo son palabras muy genéricas para hablar de formas de curas, terapias relacionadas muy difundas a partir de la Rusia, de la Mongolia hasta la América del Sur. Y es una palabra que los concarreros, los pueblos de la región adoptaron todavía. La palabra que sería el equivalente para los pueblos con los cuales estoy trabajo sería la palabra payé. Hablan también de payelanza pues, sería un chamanismo, sería la payelanza. Pero tampoco es una palabra que se utiliza mucho para los especialistas rituales. Payé se utiliza más en esta época, que yo les expliqué ahorita más temprano, que los pacararés necesitaban de rituales para performar, pero en tal estado necesitaron también de una organización social específica constituida por un cacique como el jefe político y un payé como jefe religioso y ritual. ¿No? Entonces es un título representacional, es la persona que va a participar también de reuniones con instituciones, con el Estado, con antropólogos, con el llegan del pueblo, estas cosas. Y tampoco se utiliza para designar a los especialistas rituales. No es una palabra que se utiliza mucho, pero en un contexto más político.
Los Concarerú tienen, y Concarerú también tienen muchas categorías para designar a las personas que pueden participar de la cura chamánica. Los más importantes y tal vez el que interviene más también es la categoría de curador y curandera. Son las personas que tienen la capacidad de llamar a sus entidades, realizar aquello que llamamos a veces pues, trabajo chamánico, lo llaman de mesa, lo llaman de trabajo. No trabajo chamánico, pero trabajo. Entonces los curadores y curanderas son las personas que pueden organizar una mesa, que pueden organizar un trabajo, llamar a otras personas porque necesitan de 4 personas sentadas alrededor de la mesa. Hacer una mesa no significa que haya una mesa pues física en la sala. Le ponen un pedacito pues de cosita en el suelo, pero no es una mesa, y la mesa designa realmente el momento de la cura chamánica. Los rezadores y rezaderas son personas que realizan las rezas. Discúlpenme, voy a proponer una palabra, no sé si es la misma en español. Yo tenía dejado listo para acá, bien, pero pues son personas que hacen casi el mismo tipo de trabajo. Sí, pues esa es la misma palabra, reza. Son personas que hacen casi el mismo tipo de trabajo, pero sin necesidad de abrir una mesa, de realizar una mesa. Lo pueden hacer en su sala, por ejemplo, lo pueden hacer en otros lugares. Vencedor y vencedera también es un poco distinta, pero no es tan importante para nosotros. Payo Mayo Tejero son las personas que tienen un espacio físico ritual, en el cual organizan a veces rituales. Son considerados como los papás, el papá y la mamá del espacio ritual. Lo dicen Pai Umay do Tejero. Traya designa al mismo tiempo los rituales y las máscaras rituales que les mostré en la primera fotografía. Son máscaras rituales llamadas Traya. Los Traya no son apenas máscaras así, son también consideradas como la propia entidad que se va a participar del ritual. Entonces, pues el papá o la mamá de la entidad. No son personas por las relaciones que tienen, las relaciones personales que tienen con la entidad, capaces de realizar también un trabajo. De la dos heladera es un poco la misma cuestión, la misma cuestión de relaciones personales. Y el mozo es una palabra muy específica para designar a la persona. Pues puede ser un adulto también, no es siempre un chico, pero que danza por debajo, que baila por debajo de la máscara. Generalmente, muy generalmente, es una persona que también tiene relaciones personales con la entidad y es una persona también que es capaz de dirigir un trabajo o una mesa, un trabajo chamán. Entonces, el tejero es el espacio ritual, el salón es el espacio que hace parte del tejero, en el cual las máscaras están guardadas y en el cual se hacen las ofrendas rituales y en el cual se hacen los trabajos o las mesas. Esta es una fotografía del cacique Juan Cararo, que también es papá de un tejero, papá de muchos prayas. Él tiene 7 prayas, son pues de los más antiguos por 3 de ellos, y está en una de sus acciones cotidianas, fumando la pipa, haciendo sus pedidos de salud para el pueblo, para su familia, pues para mí, para mi familia también siempre lo hace. Pero básicamente cuando se va a fumar cotidianamente es para pedir la salud para el pueblo, sabiendo que en sus entidades, que son las más antiguas, son también pues de las más fuertes del pueblo, de las más bien establecidas en la jerarquía también del pueblo, de la cosmología del pueblo, y bueno, algunos detalles que no voy a explicar ahorita también. Pero todos los días, cuando él no va a fumar, su hermana se va a fumar en el salón. Antiguamente se iban a 4 momentos distintos del día a fumar en el salón. Momentos en los cuales las entidades malas tienen más posibilidad de intervenir en el cuerpo. Fumar la pipa es una forma de protegerse también, y haciendo los pedidos de salud es una forma de intervenir de manera pues básica a las entidades para que protejan al pueblo en este momento. Que de 6 en 6 horas, mediodía, las 6 de la noche, medianoche y a las 6 de la mañana son los horarios en los cuales antiguamente se fumaban en los salones. Hoy en día apenas se fuma a las 6 de la tarde,
que es el más importante, que nos dicen que es el momento en el cual las entidades malas regresan para su casa. ¿Terminó? Vale, obrigado. Regresan para su casa y tienen la posibilidad pues más facilidad para pasar en el pueblo e intervenir con las crianzas y con las personas. Este fue el electricista que estaba en casa y ya se fue, ya estamos tranquilos con estas cosas. Pues entonces el cacique, el jefe, el ciudadano tomó la. Y entonces algunas de las preguntas que yo pues me voy a intentar responder hoy son las siguientes. ¿Qué papel desempeñan los rituales en esta guerra cósmica? ¿Quiénes son los enemigos y aliados de los Pancararú y de sus encantados? Una de las ideas que yo estoy intentando trabajar, yo tengo un artículo que va a ser publicado, pues un artículo un poco básico sobre el tema que va a ser publicado aquí en Brasil sobre el tema, pero la cuestión que yo estoy intentando es definir el porqué de los Pancararú aceptaron transmitir a sus rituales de esta manera para los otros pueblos del Africano. Y pues como vimos ahorita, ¿cuál es la intención de la organización de los rituales? La idea de mi trabajo ahora es que justamente al transmitir sus rituales, los Pancararú han creado un ejército encantado a escala regional. Yo antiguamente utilizaba la palabra entidad invisible, pero pues me percibí también que son entidades, pero que no son invisibles para todas las personas, ¿no? En el pueblo hay muchas personas que sueñan, muchas personas que tienen visión también. Entonces ahorita yo utilizo más la palabra encantado, encantada para designar estas cosas, sabiendo que encantado es una categoría muy genérica. Y vamos a ver ahorita también cuáles son las categorías más específicas que constituyen el cosmos de los encantados. Entonces, los encantados, la palabra puede ser utilizada en dos momentos. Pues para designar todo que hace parte del mundo invisible, todo que algunas personas solamente pueden ver. Las entidades hacen parte de estas cosas, pero hay también montañas, palacios que hacen parte, oro que hacen parte del mundo de los encantados. De manera más específica, son consideradas como las entidades buenas, muy buenas del pueblo Pancararú, las primeras que existían en este lugar, que solamente hacen el bien, al contrario de los Eshus. Los Eshus son considerados como de origen africano. Eshu era primeramente un dios africano, un orisha africano que vino pues con los esclavos en el tiempo de la esclavitud. Dentro de religiones brasileñas como la Umbanda, por ejemplo, este dios africano ya se transformó en varios Eshus distintos, que son considerados por los Pancararú como entidades malas, perversas, que hacen el mal, pero que pueden ser integradas en el panteón Pancararú también, que pueden ser integradas en el ejército encantado Pancararú a través de un proceso de domesticación. Es un poco peligroso, pero se hace mucho. Depende de ciertas situaciones, de ciertos elementos, pero hoy en día, como voy a mostrarles, hay muchos de los prayais que pertenecen a Eshus y no únicamente encantados. Caboclos son entidades de origen indígenas, pero que participaban más antiguamente a religiones afro-brasileñas como el candomblé. Son considerados como los ancestrales indígenas del lugar. A la diferencia de los encantados, los caboclos son espíritus de muertos, los encantados son espíritus vivos. Son personas que en un cierto momento decidieron encontrarse, pues desaparecer para el mundo, el otro mundo, porque la vida en la tierra no era más soportable para esas personas, entonces se encantaron de esta manera. Pero la diferencia que puede ser, que parece ser muy mínima en este sentido, tiene una consecuencia ritual también muy fuerte, que es que cuando se llama por los de Yu, cuando se llama por los caboclos, por ejemplo, durante las curas chamánicas, son entidades que pueden, pues los dicen bajar en el cuerpo de la persona que está llamando. Es decir, que lo está llamando y viene a hablar a través de la voz del especialista ritual, le viene a cantar, le viene a decir las cosas que tiene que decir. Los encantados no trabajan de esta manera porque justamente son espíritus vivos, vienen a soplar su voz al lado del especialista ritual, intervienen en los sueños, en las visiones de las personas,
pero ritualmente durante las curas chamánicas no intervienen de la misma manera. Los Poncararu tienen muchos santos y santas también, es un pueblo católico. El patrón del pueblo es Santo Antonio, pero hay muchas iglesias también, Santa Bárbara, Santa Lucía, etcétera, que también tienen una posición muy específica en esta guerra cósmica, en esta guerra simbólica. Este cosmos de los Poncararu es establecido a través de una jerarquía militar. No es un ejército invisible, un ejército encantado, que antiguamente tenía 25 encantados, solamente 25 encantados, y esta información es muy importante. Tenía 13 para allá antiguamente. Hay un video en el YouTube de un intelectual brasileño que se fue al pueblo Pocargo en el 38, en el cual se ve apenas 12 prayas bailando en el tejero. Hoy en día sería la cosa muy posible porque hay más de 500 prayas y cuando se realiza un ritual hay por lo menos 20, 30, 40 y a veces pues de 150 a 200 prayas bailando en el mismo espacio. Pero la idea es decir que justamente en este tiempo había el general, que es llamado de general, no que es Meshtiquilla, que es el general del ejército encantado de Espancarú. En este tiempo, que es tradicionalmente, yo le puse aquí entre cositas porque es la palabra que los Espancarú utilizan para designar justamente este momento de los años 30, 40, en el cual lograron ser reconocidos como pueblo indígena. ¿No? La tradición verdadera es de esta época de los años 30. Había apenas un capitán, que era el capitán Fernando, y muchos soldados. Hoy en día, como les dice, hay más de 500 prayas. Todos los encantados no tienen praya, depende de la visión que ellos tienen en la tierra también, pero pues si hay 500 prayas, mucho más encantados, muchas más entidades interviniendo en las mesas, en las curas chamánicas, y yo le puse más de 500, más de 500, pero nosotros no tenemos más las cuentas de estas cosas, porque todos los años se va aumentando más. Pero la idea es decir que Mestreguía sigue siendo el general del ejército encantado. Él tiene, pero eso es una información un poco polémica. Ciertas personas consideran que sí, ciertas personas consideran que no. Él tiene dos asesores particulares, que son Mestre Fukuyu y Cinta de que son de los más importantes, y que algunas personas, pues muchas personas, la verdad, cuando Mestre Guía baila en el tejero, Cinta Vermelha y Mestre Fukuyu bailan con él. Entonces, pero yo tengo algunas informaciones también que algunos años atrás hubo una polémica en el pueblo y que dos otros tallas se ocuparon este lugar, y pues es una posición un poco polémica. Pero hoy en día hay varios capitanes, no hay más únicamente el Fernando, pero hay muchos de Pogáez, Tandanuré y otros, y muchos soldados y muchos Eshus también caboclos que lograron ser domesticados e integraron en el ejército encantado. Yo les hablo de los 500 para es apenas dentro del territorio de los Poncararu. Dentro de los Poncararu hay 50, dentro de los Jeripanco hay 50, dentro de los Calanco hay 30, y así va, y pues entre los otros pueblos hay muchos prayas también, ¿no? Formando la idea es seguir, pues la idea de este ejército encantado regional. Uno de los motivos del aumento, pero de la disminución en los años 30 de este número es que hubo algunos encantados que fueron forzados al exilio, porque justamente pues dejaban a las crianzas enfermas, dejaban a los adultos enfermos también, y eran considerados como entidades malas. Entonces, los Poncararu, los especialistas rituales, se nos quemaron los traían las ropas rituales en un espacio muy específico del pueblo, también en las montañas muy apartadas, se los quemaron, tocaron fuego en los prayas de estas entidades. Las pipas que pertenecen a estas entidades también fueron quebrados, y tienen también un tercer elemento que son unas sementes, pues como si fueran unas piedritas así, que fueran jugadas en el manto, en la floresta en este momento. Y de esta manera, a través de estos actos, muchas entidades en los años 30 fueron forzados al exilio.
no dejaron de ser llamadas durante los rituales hasta que se pues domestiquen solas a veces por la intervención de otras entidades también, pero uno de los motivos de la aumentación, del aumento reciente también, es la reintegración de muchas de esas entidades que fueron al exilio, su reintegración dentro del ejército de los Pancararu. ¿Cómo se hizo esta reintegración? Pues muchas de las entidades tienen que observar a los elementos morales del catolicismo. Y entonces, pues a veces por la intervención de otra entidad también, que se va a ayudar a la domesticación de estas entidades que pueden integrar después dentro del ejército. Entonces, hay la reintegración de encantados exilados. Hay también nuevos encantados que pueden aparecer, pues que son integrados también en el panteón. Y hay un tercer elemento que es muy importante también, que es las copias. Personas que van a copiar trayas preexistentes, ¿no? Hay, pues, por ejemplo, el año pasado yo estaba en el pueblo, hicieron una copia de un mestre, de un encantado llamado Cachimbao. Hicieron una copia, que es decir, imitar los índices visuales y sonoros de un traya, de un encantado, imitar a su ropa, lo llaman a veces guichero, que es la palabra, la marca de los copiadores acá. ¿No? Entonces, para decir que es una copia, que es un traya que ya existe, y hay algunos que tienen 4, 5, 6 ropas, la misma entidad, en el pueblo Cocareno. La violencia cósmica se expresa de varias maneras. Yo tengo muy pocas informaciones sobre la violencia entre los encantados, entre pues encantados y Eshus, entre encantados y caboclos, son mundos apartes, pero entre los encantados yo sé que hay alguna forma de violencia también, ¿no? Por motivo de esta guerra simbólica, de esta guerra entre el bien y el mal. Pero yo tengo muchas informaciones sobre la violencia que hacen pues que existe entre las entidades y las personas. Y la forma a través de la cual la violencia se expresa es la enfermedad. Yo tengo también un texto, no, Luis Alberto, yo tengo un texto en la revista sobre una de las enfermedades por la cual yo pasé personalmente, y está en internet para quien esté interesado por esto. Pero hay muchas personas que se quedan enfermas dependiendo de los lugares en los cuales se van a caminar, dependiendo de los pedidos que hacen, dependiendo de si siguen o no los consejos que las entidades les dieron, etc. Pero hay una violencia que puede ser involuntaria también. Y la última enfermedad mía fue justamente esto, que hay personas que no están preparadas para este tipo de relaciones y se quedan enfermas pues por este motivo, simplemente porque no saben, no están listas, no están preparadas, no están concentradas lo suficiente y no saben cómo hacerlo, entonces se quedan enfermas también por este motivo. La primera relación que una persona tiene con una entidad o que la entidad quiere tener con la persona, casi siempre deja a la persona enferma. Yo conozco apenas una persona, pues que es la persona que les muestra mi fotografía, que es el cacique del pueblo, que no se quedó enfermo en sus primeras relaciones con las entidades, pero todas las otras se quedan enfermas por motivos muy simples, que es que no quieren asumir tanta responsabilidad. No quieren asumir la responsabilidad virtual, la responsabilidad de tener que cuidar de una entidad, la responsabilidad de ir para allá. Son muchas responsabilidades. Fumar la pipa todos los días, varias veces, pues tener que aceptar cuando las personas llegan a su casa enfermas para realizar un trabajo chamánico, esas cosas, dejar de beber porque cuando se prepara un ritual no puede beber y muchas otras obligaciones que tienen. Entonces las personas no aceptan, las personas no quieren y la entidad que está protegiendo a la persona se afasta. Entonces es el momento que las entidades malas aprovechan para atacar a la persona, ya que no tiene su defensa, y en este momento pues seguirá enfermo, tiene que hacer un trabajo chamánico también para que acepte, para que regrese a la entidad que quiere protegerle, etc. Son procesos que pueden ser muy duraderos, muy longos. Pero esta primera relación de la entidad
con una persona es justamente llamada de llamadas, de llamadas. Es una llamada justamente de la entidad para la persona, ¿no? Para decirle que tiene las capacidades para, pues, estas relaciones. Es aquí lo que Gers llamó de sickness vocation, una vocación a través de la enfermedad. Las enfermedades también pueden ser actos de los brujos. Generalmente, la brujería entre los concareros es considerada como una cosa pues de afuera. No es una cosa de ellos, no es una cosa individual. Hay muchas personas que mezclan muchos conocimientos rituales también con los rituales afro-brasileños de la Umbanda del Candomblé, que mezclan las cosas, que llaman a entidades que hacen parte de estos rituales, y son estas personas que son consideradas como grupos, o pueden ser considerados como grupos, porque no hay evidencia ninguna. Hay algunas personas que sueñan, pero nunca hay acusaciones abiertas, nunca hay discusiones para saber. Yo personalmente nunca vi grupo actuando, pues no me dejan ver esas cosas. Yo probablemente conozco a algunos en el pueblo, pero no tengo la certitud, porque es una cosa muy, pues mucho más secreta do que cualquier otra cosa. Pero entonces, como les dije, brujería, llamadas, o entonces desrelaciones, pues con una persona que no está lista para estas cosas. Y justamente los rituales son preparados, pensados para restablecer esta armonía, restablecer unas relaciones pacíficas. No, la persona que se queda enferma les dice que fue flechada, baleada, y entonces pues tiene que ir a un especialista ritual para hacer un trabajo, hacer una mesa, hacer una cura. Las curas, hacen 3 curas, la primera para establecer el diagnóstico, la segunda para curar realmente, y la tercera para verificar si todo está bien. Cuando el trabajo es muy pesado, cuando el trabajo es muy duro, hace 7 trabajos distintos, sabiendo que son trabajos que empiezan pues por las 9, 10 de la noche y pueden continuar hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6 de la mañana. A veces 7 días siguientes. Ya escuché algunas historias así, los trabajos muy duros. Cuando se hace una mesa, cuando se hace un trabajo, se abre la mesa, se abre el espacio ritual de forma simbólica para justamente permitir la intervención de las entidades, al mismo tiempo de las entidades buenas y de las entidades malas. Por eso que la guerra que se hace afuera de los rituales se hace también dentro de los rituales, porque las entidades pueden, y es el momento justamente para las personas en el cual las personas pueden observar esta guerra, ¿no? Los especialistas rituales, una vez que saben cuál fue el mal que atingió a la persona, puede llamar a sus auxiliares también, muy específicamente. Hay muchos auxiliares, entonces pues tienen que elegir al cual se va a intervenir en este momento. Y yo ya vi escenas de lutas en los salones de los Concararú, escenas de lutas entre unas entidades malas y unas entidades buenas a través de los cuerpos de las personas. Son escenas muy violentas, son escenas pues que cuando la persona no está preparada, cuando la persona no está con sus auxiliares preparados también, que pueden ser, pues pueden tener consecuencias muy graves para los dos lados, no para las personas principalmente. Una de las maneras de restablecer la armonía, restablecer la salud de las personas es capturar a las entidades. No, yo la primera cura en la cual participé, yo vi al especialista ritual capturar a 2 entidades dentro de un vaso de agua. Con una vela y otras cosas y otros movimientos rituales muy pensados, llamó a la entidad que quería llamar, y esta entidad prendió dentro del vaso de agua a 2 entidades malas, que pues después fue más fácil para conversar con estas entidades. Pero antes de este momento hubo muchos movimientos muy violentos dentro del salón. Otra manera también es a través de la domesticación, como ya les dije. Una entidad puede ser domesticada si esta entidad acepta seguir a las reglas y a la moral católica, de integrar el ejército después. Llegar a ser un soldado del ejército.
después de las mesas, después de los trabajos, muchas veces a las entidades les piden a las personas que curaron pues una forma de pagamiento, ¿no? Para el servicio que hicieron, para su trabajo, que es justamente a través de la organización de rituales colectivos, que son el praya y el toré, o a través de rituales domésticos llamados de prato, de ofrendas alimentarias. En todos los casos, los pagamientos consisten en realizar una fiesta para las entidades, a través del pagamento de muchos alimentos y muchas bebidas para todas las personas que quieren venir en estos momentos. No fumo también mucho tabaco para todo el mundo. Pero al mismo tiempo que los rituales son considerados como fiestas, los rituales colectivos son considerados como fiestas porque estamos a celebrar la salud de una persona, porque estamos ya en el final del proceso curativo. Al mismo tiempo que hay esta fiesta, hay elementos que nos dejan pensar en esta guerra, mismo dentro de los rituales, pues, supuestamente festivos. Por eso son rituales complejos, porque condensan dos elementos contradictorios, la guerra y la fiesta, en una misma acción ritual. Y esta guerra ritual se puede pensar de muchas maneras, y me voy a explicarles un poco cómo se establece esta guerra dentro de los rituales. La primera cosa, cuando yo les hablo de 500, de 500 entidades prayas, por lo menos, están divididos dentro del pueblo en varios batallones familiares. La fotografía del salón de esta persona, él tiene un batallón con 7 prayas. Hay personas, pues creo que el máximo del pueblo es un batallón de 12, pero generalmente son de 2, de 3, de 5, de 7, y hasta 12 es posible. Pero batallones es una palabra que los conquistadores utilizan para designar a distintas entidades dentro del mismo salón. El espacio ritual, que es considerado, que se llama tejero, es considerado también un campo de batalla. En este momento, igualmente que la mesa que les hablé ahorita, un tejero necesita ser abierto para que empiecen las actividades rituales y justamente permite la intervención de todo tipo de entidades. Y es el motivo principal por el cual ninguno se puede entrar en un espacio ritual cuando el espacio ritual está abierto, justamente porque las entidades malas están por allá y pueden causar las enfermedades en este momento. La máscara ritual, el praya, es considerado un uniforme militar, la pipa es considerada una pistola, la maraca es considerada una espada. Hay aquí lo que los pacanos llaman de regimiento, leyes, pues que las personas y los encantados tienen que seguir para participar, para ser parte de este ejército. Hay misiones que las entidades tienen y que los humanos tienen también. Y estas son palabras pues, que nos ayudan ya a pensar un poco, a visualizar un poco cómo se forma esta guerra y cómo se forma este ejército. El primer movimiento coreográfico, que voy a mostrarles unas imágenes ahorita, es un movimiento de ronda militar, de observación del mundo encantado por los prayas que están danzando. Este ritual que voy a mostrar, yo tengo las imágenes, pero no tengo pues yo lo tengo acá para mí, pero no para ustedes, no sé por qué no funciona. Ya en la tarde, pero por la mañana los prayas bailaron solos, en fila, y hacen pues rondas muy básicas en el espacio actual. Al mismo tiempo que están bailando, están observando las cosas y cuando tienen una información para transmitir, la transmiten a la persona que está cantando. Y ustedes pueden observar que hay uno apenas que está bailando en el sentido contrario de los otros. Y me voy a explicarles ahorita ya por qué. Hay una inclinación también a veces, no es muy frecuente, pero la inclinación de una batalla en el medio con esas dos personajes ahí bailando. El toré ya interviene entre los conquistadores y entre los conquistadores al final de un traya, de un ritual traya. El toré es el grito final de alegría, de victoria, de la batalla vencida por los conquistadores. Entonces es el momento que el espacio ritual está seguro también y que todas las personas pueden entrar para bailar en el espacio ritual. Acá tenemos la cantadora, acá tenemos algunos de los traya, muchos de nosotros ya fueron a descansar.
Y ustedes van a ver, pues, mi mamá estaba bailando despedida también, vino a visitarme en el pueblo este. Pues todas las personas pueden entrar únicamente en este momento, que es el momento del torneo. Entre algunos pueblos, el torneo puede llegar a ser un ritual independiente, pero entre los Pancáralo, entre los Pancáralo nunca se baila solo, nunca se practica solo, sin practicar antes el trayado. Entonces, los trayados dan apenas una vuelta primero, y las personas pueden entrar. La persona que está contando se va a ir para el centro del espacio ritual, y todas las personas, pues las personas que tienen más importancia en el ritual, se quedan en el pueblo, se quedan muy cerca de la persona que está cantando. Y pues las ideas de los chicos, las chicas, pues niñas pueden poder y hacer sus cosas más afuera del centro. Ustedes pueden ver también cruces católicas en las tropas rituales de los trayas, que es un elemento que es muy importante también para algunas cosas que tengo para decir. Yo veo que ya no las tengo de acá y todavía tengo mucho que decir. Me voy a acelerar un poco las introducciones. Entonces, esto es el primer movimiento ritual de los trayas, el movimiento de ronda militar. Todos en esta cuestión de la simbólica de la derecha y la izquierda, todos se van para la derecha del cantador, de la persona que está cantando. Apenas unos que están para la izquierda del cantador, justamente que tienen una misión muy específica, que es de verificar si no hay entidades malas escondidas en las espaldas de los otros. Entonces, por eso se baila al contrario de los otros, para verificar si no hay algunas entidades pues, escondidas en ciertos lugares allá. La propia guerra es una guerra compleja, pues en el sentido que acabé de explicarles, de los elementos contradictorios que se condensan en un momento ritual. Son momentos de defensa y de ataque al mismo tiempo. No la pipa, por ejemplo, cuando les expliqué que es una pistola, claro, es un elemento que permite llamar a las entidades para su protección personal, para la protección de la familia o para la protección del pueblo, pero al mismo tiempo es porque una pistola capaz a través del humo de atingir a la persona pues que está a millares de kilómetros, si lo quieres, que puedes, los especialistas rituales pueden mandar un ataque a través del uso de la pipa. El maracá ya es un arma, pero para los ataques y para las defensas más próximas, más cercanas de las personas. No es posible de una espada, entonces se utiliza de la misma manera. La cruz, por ejemplo, pues es un ejemplo que a mí me gusta, el ejemplo de la cruz, al mismo tiempo que es un símbolo apotopaico, que significa que es un elemento que permite pues la protección, y los concareros tienen cruces en formatos muy distintos, en escalas muy distintas dentro del pueblo. Los 4 espacios rituales principales, por ejemplo, son establecidos a la escala del pueblo en formato de cruz, para justamente permitir la protección del pueblo entero a través de esta elaboración geográfica de los espacios rituales. Pero al mismo tiempo que es un símbolo apotopaico, es el símbolo que permite el inicio de la guerra durante los rituales, porque es a través de la cruz, el movimiento coreográfico de los trayas que se abre el espacio ritual y que se permite justamente la guerra en este momento. Entonces, la cruz es un elemento muy complejo en este sentido también. Para quedarnos en este mundo muy católico, las promesas y el artículo que me voy a publicar en la revista Virajes, ahorita en el final del mes, sobre ciertas promesas, con las formas muy específicas de promesas, son procesos de deudas personales. Las personas van a hacer unas petición de intercesión a las entidades, pues pidiendo la salud para sí, para las personas cercanas, para la familia, pero a veces puede ser para obtener un trabajo también, o para obtener el dinero suficiente para comprarse una moto. Se hace una promesa. Si realizas eso para mí, yo retribuyo de esta manera para ti. Entonces es una deuda que se contrata con las entidades. Y en esta cuestión de la guerra simbólica, de la guerra cósmica, vemos
que hacen promesas para los encantados, pero que hacen promesa para muchos santos también. Yo en el mes de octubre, yo estuve con los Pacararú, pues creo que fueron más de 400 Pacararú para un pueblo llamado Juárez del Donaje, justamente para que todos puedan pagar promesas para un santo local. Pues un profeta, la verdad es que no es, fue santificado, entonces es un santo, pero fue un profeta hace pocas décadas, y todos los años hace hay una delegación de por lo menos 400 personas, 400 para pagar los promesas. Se hacen promesas para Santo Antonio, se hacen promesas para Santo José, para varios santos y varias santas, y a través del establecimiento de las promesas nos percibimos también que los santos, las santas participan a la defensa del pueblo y a la salud de las personas, y de esta manera participan en esta guerra cósmica también, pero apenas en esta parte de la defensa personal y de la salud personal. Nunca integraron y nunca integran a los santos y a las santas en esta guerra más activa, no para atacar, para defenderse de manera más activa, solamente para hacer las promesas y para pues pedir la salud para las personas, pero hacen parte, tienen una parte muy específica en esta guerra simbólica. En el pueblo Pacararú hay algunas iglesias evangélicas también, pero que no hacen parte de estas cosas. Los evangélicos son personas que pues, no les gustan los rituales indígenas, que dicen que los encantados no existen, que son los encantados, que dejan a las personas enfermas para después curarlos, que son mentirosos y esas cosas. Entonces, yo les quiero de esta idea de guerra cósmica, de guerra simbólica, pero pues las iglesias católicas, los santos, las santas, los profetas, los jesús, los caboclos, son las entidades que pueden participar de manera específica a esta guerra. Entonces, pues son los aliados y a veces los propios de Schulz, que integraron algunos de ellos al ejército Pacararú, son considerados como el propio enemigo, pero después de la investigación, etc. Esta mujer es una de las especialista ritual más conocida en el pueblo, tiene un collar de Luxemburgo que yo tenía comprado en Pereira en el tiempo y le regalé para esta mujer maravillosa, y podemos ver, pues yo tengo muy pocas fotografías de los altares de los Pacararú, apenas me voy a empezar a tener más fotografías. Hay pues una santa por acá es el santo que les dije que los Pacararú fueron a pagar las promesas, que es el Padre Cícero. Y pues cuando observamos a los altares de los Pacararú, hay justamente esta mezcla muy importante, muy interesante, entre los encantados, en la forma de los mayas, pero hay muchas imágenes católicas y hay muchas imágenes afro-brasileñas también. Y a través de la observación de los altares podemos ver también quiénes son los aliados. Y yo, pues una de las vecinas de esta mujer me mostró algunas imágenes que tiene escondida en su casa, justamente porque son entidades que no pueden participar al lado de nosotros de esta guerra, son entidades consideradas como malas, pero ella tiene mucho respeto por estas entidades, entonces las tiene dentro de casa, pero escondidas. Pero todos los días deja un poco de alcohol para ellas y las primero de esta manera, pero pues yo debería dejar un dibujo un poco más claro de quién participa o no participa de esa manera, pero tengo que acelerar un poco las cosas. Entonces, este fue para ustedes tener una visión de los rituales, una idea básica de la guerra simbólica de los Pacararú, y me voy a regresar un poco en la historia para explicarles el momento en el cual los Pacararú empezaron a transmitir sus rituales para nuestros pueblos y a ver cuáles son las consecuencias a nivel regional de estas transmisiones de rituales. A partir de 1870, se consideraba que en esta región del norte de Brasil no había más pueblos indígenas, pues se consideraba que eran totalmente extintos, totalmente espallados en la masa de la población local, y pues oficialmente porque los gobernadores, los gobernantes de las provincias, en este momento no eran estados de la forma que nosotros tenemos hoy, pero provincias decretaron que no había más pueblos indígenas en la región. En 1910 se creó en Brasil una institución muy importante llamada el Servicio de Protección al Indio, el SPI, en 1910, que en este tiempo pues no
pensó en intervenir en la región justamente porque no había pueblos indígenas. Pero a partir de 1920 hay un grupo que llamó su atención, un grupo que es el único grupo que logró mantener su lengua indígena, el pueblo funio, que llamó su atención justamente porque estaba en conflicto con no indígenas por un pedazo de tierra. Y fue justamente en este momento cuando el SPI, el Servicio de Protección al Niño, intervino en la región, que se comenzó el proceso de formalización identitaria de los pueblos indígenas, entonces a partir de 1920. Los Pacararú fueron reconocidos oficialmente como indígenas en 1943. Como no tenían lengua para probar su indigeneidad, tenían rituales para performar, que sirvió también de símbolo ya crítico de la indigeneidad en la región. No, prácticas culturales, prácticas rituales para demostrar al pertenecimiento identitario y étnico de varios pueblos. Y fue a partir de los años 50 que los Pancararú empezaron a procurar los Pancararú para entender un poco más cómo fue este proceso de reconocimiento identitario para hacerlo también. Y fue a partir de los años 70 que especialistas rituales Pancararú se movieron y 3 de ellos vivieron en el pueblo Pancararú durante muchas décadas para enseñar los rituales, porque gozaron del lugar, del espacio también del lugar, y se quedaron en el pueblo Pancararú y transmitieron sus conocimientos, transmitieron la manera de tejer las ropas rituales, de abrir un espacio ritual y todo el conocimiento ritual que hay por allá. Y pues de manera un poco distinta, pero con un resultado similar, los Pancararú difundieron sus conocimientos rituales a muchos pueblos de la región, los Xeripampó, Caruazu, etcétera, en varios estados de la región. La pregunta que yo me hice algún tiempo ya fue: ¿por qué los Pancararú aceptaron transmitir sus rituales para los otros pueblos? Porque si fue el pueblo Funio que fue el primero a ser reconocido, si fue el ejemplo en la región, y todavía hoy lo es para muchas personas, el ejemplo de indigeneidad en la región. Porque los Funios no transmitieron nada para nadie. Pues yo tengo algunos elementos de respuesta, no sé si es mi respuesta es muy completa para esto, pero los Funios son un pueblo que no dejan a nadie participar de sus rituales, porque el pueblo consideran un pueblo secreto, de secreto que pues hace sus rituales en un espacio muy lejano del pueblo, a unos 30 kilómetros también, y nadie puede entrar, nadie que no fuera Funio puede entrar a ese lugar. La respuesta que quiero dar en relación a los Pancararú es distinta, muy distinta de la respuesta que dieron muchos de los antropólogos que ya trabajan en la región, ¿no? Que fue que justamente los Pancararú transmitieron sus rituales porque los otros pueblos los necesitaban para ser reconocidos también como pueblos indígenas. Necesitaban performar una indigeneidad, performar los rituales para que puedan ser reconocidos como indígenas. A la respuesta, pero esto tiene hay un elemento muy importante que yo me quedo pensando en estas análisis, es que se establecen en las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, y las definiciones que dan de un pueblo indígena, de un territorio indígena, de un ritual, son definiciones a partir del punto de vista del Estado. Y es uno de los motivos también por el cual yo sigo trabajando en las relaciones entre pueblos indígenas, justamente para lograr algunas definiciones distintas de estas cosas y algunas definiciones más cercanas de lo que los indígenas piensan al respecto, ¿no? A partir de los rituales y de la cosmología, y no únicamente a partir de la política en relación al Estado. Entonces, la respuesta mía a esta pregunta del por qué los Pancararú aceptaron transmitir sus rituales es justamente para buscar aliados en su guerra cósmica, en su guerra simbólica, para buscar a más encantados y a más personas capaces de participar de esta guerra junto con ellos. No, a partir de la creación de un ejército muy grande a escala regional. Cuando se reproduce un ritual en otro pueblo, se reproduce también la beneficencia simbólica, ¿no? Se reproducen todos los elementos
pues el ciclo ritual a partir de la enfermedad, pasando por los ciclos chamánicos hasta llegar a los rituales. La verdad es que estos pueblos necesitaban a rituales indígenas entre aspas, no indígenas, pues utilizar la palabra indígena, porque son pueblos en los cuales había mucha enfermedad, había presencia de otras formas religiosas como la Umbanda y el Candomblé, que son formas de origen africano, afro-brasileño, eh, que permiten algunas cosas, pero no permiten ciertas cosas que los rituales indígenas permiten, ¿no? La Umbanda y el Candomblé son considerados por muchos de los especialistas rituales Pancararú como macumba, brujería. Es a partir de personas que practican, que participan de estos rituales, que los Pancararú piensan la brujería y piensan el mal intrínseco de su pueblo. Todas las entidades que son entidades malas son consideradas como entidades del Candomblé o de la Umbanda. Todas las personas que son consideradas como brujos son porque integraron dentro de formas rituales Paucararú otras formas rituales, ¿no? Para hacer una mezcla más personal, pero que incluyeron dentro de los rituales, dentro de los trabajos de las mesas, algunos elementos de estos rituales. Estas son las personas consideradas como grupo. La persona que les mostré más temprano la fotografía fumando la pipa nunca será considerado como grupo por nadie, porque pues nunca participó de nada que se asemeja con la Umbanda con el Candomblé. Tiene en su salón algunas entidades inicialmente malas, pero tiene estas entidades bajo la observación de encantados tradicionales y antiguos del pueblo. Entonces, están bajo de las órdenes de entidades, pues, órdenes directas, ¿no? Y esto es el problema para el pueblo local. Es que hoy en día cuando se integra un Eshu o un caboclo dentro del ejército y lo pone dentro de un salón que no tiene un encantado original, es un hecho o un cabrón que está un poco suelto en el pueblo y que puede continuar si lo quiere, continuar a hacer mal y continuar a dejar las personas y las fiestas, los niños, los chicos enfermos. Entonces, cuando se aceptó estos rituales de estos pueblos, fue justamente porque se necesitaba aceptar estos rituales para combatir esta brujería regional muy expandida también que el catolicismo no permitía combater de una cierta forma que los rituales con Canadá lo permiten. Cuando se hace unos rituales en un espacio específico, primeramente se abre el espacio ritual. Hay dos formas de aperturas. La apertura cuando se hace un ritual, pero la apertura cuando se consagra un espacio al ser un espacio ritual. En estos otros pueblos, los Poncararé, los Jeriponcó, los Carguazú y otros pueblos, los primeros espacios rituales abiertos pertenecían a entidades Poncararú. Y justamente después fue posible la llegada de entidades locales, ¿no? Entonces estos otros pueblos hicieron ejércitos o panteones integrando las entidades Poncararú como siendo los jefes de los ejércitos, integrando después otras entidades locales como soldados de estos ejércitos, pero que tenían jefes todavía de los Poncararú. Entonces, cuando se transmiten los rituales de una forma muy específica y a partir de una jerarquía que continúa siendo respetada por los otros pueblos, ¿no? Se hacen, como se hace dentro del pueblo Poncararú, copias de los prayas también. Y eso significa que, además de tener unos espacios rituales que pertenecen a las entidades Poncararú, hay las propias entidades Poncararú que participan directamente de los rituales de nuestros otros pueblos. Y generalmente, pues como ya les dije ahorita, son los dueños de los espacios, son los dueños de las acciones rituales y son los dueños de las acciones rituales. Pero las entidades Pancararú se movilizan de otras maneras también, a través de los cantos rituales, a través pues, de ciertos discursos y a través de la presencia de los payas también. Los podemos ver en el pueblo Pancararú con el pueblo hace mucho tiempo, muchas entidades de origen Pancararú, que todavía ahora son llamadas, que todavía hoy, 50, 70 años después, continúan vendiendo payas dentro del pueblo Pancararú.
no se hacen ofrendas, se hacen promesas para la identidad Pancararú a partir de los otros pueblos. Uno se hace dentro del pueblo Pancararú, se hace dentro del otro pueblo, pero movilizando a las entidades siempre Pancararú. Y pues, como les dije, el descubrimiento de encantados locales para formar los panteones y los ejércitos locales. Esta fotografía, por ejemplo, yo la tiré en el pueblo de Yeripancor, y este playa que está en el medio de nosotros dos es Cachimbao, que pertenece a los Pancararú, pero que tiene un playa también en los Yeripancor, que tiene un playa también en los Pancararé, que ahora en los Pancararú tiene, creo que son dos, que lo copió el año pasado también, y la información también muy importante sobre Cachimbal es que hace parte de los encantados que fueron forzados al exilio antiguamente, porque era considerado muy malo, porque dejaba a las personas muy enfermas, porque pues, quería que las personas hicieran cosas que no eran, que no participaban de la moral católica, y que fue justamente domesticado a través de la intervención de otro encantado que es llamado Andoriña, que pues lo domesticó, lo aceptó dentro de su batallón, y que ahorita está pues haciendo el bien curando a las personas. Pues es un poco como el proceso de evangelización, ¿no? Creo que las entidades evangelizan mucho a las entidades malas también, que siguen también a sus preceptos, que se en estos otros pueblos que hay entidades con Cararú, también hay referencias siempre, a la excepción del pueblo Pancararé, que les voy a explicar un poco porque después, pero eh, siempre mencionando al Mestreguilla como siendo el general también. No, cuando se cantan, cuando ritual, por ejemplo, al final del canto, cuando se grita viva, viva Dios, y las personas responden viva. Y si dicen viva a todos los encantados, se responde viva. Y generalmente se siempre llega viva a Mestreguilla. Y estos otros pueblos también tienen Mestreguilla como siendo el intermediario directo entre Dios, el Dios católico, y los otros encantados. ¿No? Los otros pueblos también tienen a la Estriquía como siendo su general. Y esto es una cosa que se puede observar a través de la participación de estos otros pueblos a la fiesta anual que hacen en el pueblo Pancararú, la fiesta de Mestrequía. Mestrequía, en general, sale para bailar apenas una vez al año, que es después de otro ciclo ritual, pues eh, no, es un detalle importante. Yo quería pues, dejar este detalle, pero es un detalle importante. Empieza en el mes de febrero para marzo las corridas de Lindú, que es un ritual que se sigue durante 4 finales de semana. Después, cuando terminan las corridas, se empieza la noche de la cuarta de la última corrida, se hace la fiesta de Mestreguía. Yo les digo que es un detalle importante porque antiguamente las personas de los otros pueblos empezaban una semana después de los Pancararú para poder observar el ritual entre los Pancararú el primero final de semana y para que los Pancararú puedan ir para los otros pueblos el último día también, el cuarto final de semana. Pero a unos años atrás armonizaron a las datas también justamente para que las personas que lo quieren de los otros pueblos puedan participar de la fiesta de Mestreguía en el pueblo Pancararú. Justamente para homenajear a Mestreguía, para venir con sus prayas, para que los especialistas rituales que tienen promesas para pagar, las pueden pagar también en el pueblo Pancararú. Y pues es uno de los datos que me permite pensar. Y pues tengo depósitos también, tengo conversas con muchos especialistas actuales que me confirmaron que la estrella es el general de todos los planes de la región y de la formación de este ejército regional. Hay unas informaciones importantes, pero yo me voy a decir eso. Antiguamente, cuando existía una entidad, tenía apenas un trayá, no un trayá para una entidad y una entidad para un trayá. Hoy en día, por ejemplo, nuestra comunidad tiene 4 dentro de los Pancararú y tiene mucho más entre los otros pueblos. La verdad es que empezó esta historia de las copias, empezó justamente en estas circulaciones interétnicas, interindígenas, justamente con los Pancararú. El papá de Mestre Doriña
fue uno de los especialistas rituales que fue a vivir entre los Pancararé. Entonces, cuando dejó su pueblo, dejó también la máscara ritual, la pipa y la piedrita de Bertrand Doriña, pero cuando llegó en el pueblo Pancararé, hizo otra máscara ritual. Entonces, él mismo empezó esta historia de las copias que tienen consecuencias hoy en día sobre la organización de los rituales y sobre la organización del ejército también. Bertrand Doriña es apelativo. Cyril, creo que se le fue el La audio. onda. Ujú. Esperemos que vuelva a conectarse. Esperemos que vuelva a conectarse. Mm, A mí me pasó lo mismo ahorita. Se me desconectó. Está Mm, mala, está mala la conexión. ¿Será por mi conexión? ¿O qué será? Esperemos. Ah, se fue. Ahí vuelve, ahí volverá. Impresionante, ¿no? Impresionante esa pelea cósmica. Ahí está Sí, otra bien vez. complejo. Sí. Ujú. Me cayó nuevamente. Discúlpenme. Hola. En dónde se cayó? Se ¿Qué estaba cayó. diciendo yo? Pon otra vez la PowerPoint. presentación. Sí, el PowerPoint. Bien. Entonces, hay, Estábamos, bueno, estábamos en los préstamos, bueno, no en los préstamos, en la pelea, en el problema de las copias. el problema de la copia y el problema de las copias. Entonces, el problema de las copias es que para participar de la fiesta de Mestreguía solamente se aceptan los originales. Las copias no pueden participar. Pero ¿cómo se define cuál es el original y cuál es la copia? Es pues un problema muy grande porque quien elige a las relaciones son las propias entidades. Entonces, cuando una persona descuida de sus relaciones con una entidad, la entidad se va a procurar otra persona. Pero la otra, la primera, piensa que está con el original, piensa que pues dice y performa que está con la fuerza del encantado y todo. Pero la otra persona que también recibió los sueños, que también recibió las instrucciones y recibió todo, también piensa que está con el original, porque dejó al otro. ¿Me entienden? Entonces hay muchos conflictos, pues por otras cosas también, pero la idea es decir que hay muchos conflictos en relación a las copias y muchos conflictos principalmente porque el año pasado se definió que solamente los originales iban a participar de la fiesta de Mestreguía y que las copias no iban a poder entrar en el espacio ritual para pues prestigiar y homenajear a Mestreguía. Y esta cuestión es pues problemática para los otros pueblos también que tienen prayas copiados de los Pancararú que no pueden más participar por este motivo. Y una de las consecuencias de esto es justamente esta pregunta, ¿hasta dónde se puede copiar? Hay muchas copias de encantados de prayas pues comunes, soldados. Hay algunas menos frecuentes de capitanes también, pero yo tengo algunas informaciones sobre otro pueblo que intentó o que está copiando Mestreguía también, pues es decir, y siendo la ropa ritual de Mestreguía para realizar el ritual en su pueblo. La misma cosa. Y los pancarros dicen muy claramente, los otros pueblos pueden copiar todos los encantados que quieren, menos al Mestreguía, porque Mestreguía es único, es puesto el pueblo carru es el general del ejército y no se puede copiar al general. Los otros lo pueden muy tranquilamente porque es otros pueblos, porque son otros pueblos, pero acá Mestreguía se queda para nosotros. Una de las formas a través de la cual nosotros podemos percibir el pensamiento de las propias entidades sobre esto es a través de los castigos que dejan también, pues a través de las enfermedades que van a dejar cuando se hace ese tipo de acción. Yo tengo informaciones, yo no estoy seguro 100% de estas informaciones por varios motivos, principalmente porque son pueblos que no son directamente descendientes de los Pancararú,
sino que descendientes de los Funio, y los Funio, como pueblo del secreto, no les gustan que informaciones salgan de los espacios rituales. Pero yo tengo informaciones que en 2 pueblos se intentó copiar a Mestre Guía. En uno de los 2 se murió la persona que iba a bailar en la ropa de Mestre Guía. Y las personas dicen que fue un castigo justamente directamente de Mestre Guía porque no se puede copiar. Y las entidades tienen esta manera, pues yo tengo varios relatos, varias informaciones de personas que se murieron después de acciones que según los relatos no eran acciones que debían ser hechas como copia de ritual, por ejemplo, otras cosas. Generalmente dejan a la persona enferma, pero pueden llegar al punto, al nivel de matarla. Y a través de ese tipo de acción nosotros percibimos, pues, el pensamiento de las entidades respectivamente a las copias. En el otro pueblo me dijeron que está bailando normal, pues que está bailando, que está saliendo todos los años también con los 2 otros al lado bailando normal, pero que este segundo que lo intentó este año en el mes de marzo, pues se murió la persona que se iba a bailar. Yo ya estoy llegando al final de mi presentación, entonces yo creo que es todo lo que quería decirles sobre la situación de los Pancararú, principalmente, y de la elaboración de este ejército regional. Yo me voy a hablar muy rápidamente de la situación en São Paulo y de la situación de los Pancararé, que son 2 cosas un poco distintas. En São Paulo hay muchas familias Pancararú que viven acá en la ciudad, muchas familias. En el único barrio del Geoparque, que es el barrio que centraliza más las acciones rituales y administrativas de los Pancararú, hay 200 familias. No, las migraciones empezaron en los años 40, inicialmente eran apenas hombres que venían acá para trabajar, quedabanse unos 3, 6 meses, 8 meses y regresaban para el pueblo, pero después a partir de los 70 y 80 llegaron para acá mujeres y familias enteras para quedarse acá en la ciudad. Y es de esta manera que hoy tenemos pues muchas familias acá. A partir de los años 90 empezaron la movilización con la FUNA, que es la Fundación Nacional de los Indígenas, para ser reconocidos oficialmente como pueblo indígena en el contexto urbano, y es el primer pueblo, los Pancararú constituye el primer pueblo que logró ser reconocido oficialmente como pueblo indígena en contexto urbano, pues después de los guaraní, pero los guaraní ya están de la ciudad, ya están de la región de São Paulo. Yo estoy hablando de pueblos indígenas en situación de migración, ¿no? Y es a partir de la elaboración de una asociación en 92 que empezaron a traer para acá los prayas también para hacer aquello que llaman de presentaciones culturales. Hacen rituales chamánicos también por acá, pero con los prayas hacen representación a presentaciones culturales. La cuestión es que inicialmente, cuando usted llegó a esta primera persona en los años 90 con los prayas, fueron conversaciones muy intensas con las lideranzas del pueblo también, para que autorizan, ¿no? Para que dan esta autorización de traer para acá copias de prayas de los Pancararú, ¿no? Entonces los primeros prayas eran apenas copias, pero como las personas del pueblo no tenían cómo averiguar, verificar, saber lo que estaba aconteciendo por acá, lo prohibieron después. Hoy en día hay 10 prayas acá en São Paulo, pero son prayas que no son bautizados, son prayas que no tienen nombres, que no tienen mandatos. Las personas tienen mucho respeto para las prayas que están acá, pero después son prayas, formas ortodoxas, y no heterodoxas, disculpen, de los prayas, son prayas pues, que no participarían de los rituales y por eso participan apenas. Pero traer los prayas para acá, llevar los prayas para acá, fue manera de reivindicar también el mantenimiento de las tradiciones de los Pancararú. Fumar la pipa de la manera normal, hacían los rituales de cura chamánica, que en São Paulo también cuando es necesario, pero cuando es para pagar las promesas, cuando es para pagar los rituales, lo hacen en el pueblo. Pero quería decirles a través de este ejemplo
que acá se participa también de esta guerra simbólica, de esta guerra cósmica. De esta manera, pues las personas también se quedan enfermas acá, también se curan acá en la ciudad y también pues Ah, se volvió a cosiatar. Se volvió a cosiatar y yo tenía prendido el micrófono. Sí, se volvió a congelar. Yo creo que me voy a tener que despedir pronto. Dale, no hay Eh, problema. pero está muy interesante. Igual la van a subir al YouTube, ¿sí? Sí. Ah, ya volvió. ay, Eh, disculpe, yo no sé lo que está Ah, aconteciendo, pero se cayó nuevamente la internet en mi computador, no sé cuál es el problema. Pero la idea, muy rápidamente, es decir que aquí en São Paulo no hay nuevas entidades, no hay nuevos prayas, hay apenas los prayas con Cararu que son movilizados dentro de los rituales, de la forma que los movilizan durante las curas chamánicas dentro del pueblo, y eso me hace pensar que participan de la misma manera a la guerra simbólica. Y yo me voy a terminar con un ejemplo de los Poncararé, porque los Poncararé recibieron, pues estos son algunas cosas sobre acá en São Paulo. Ah, pero no estoy compartiendo. Ah, disculpe, yo no voy a compartir nuevamente la pantalla. Yo no. Está bien, pero mire que se oía mucho mejor la voz sin estar compartiendo. Entonces, Así. sí. Entonces pues está terminando también. La idea de los Poncararé, muy rápidamente, es que lograron fundar, crear un ejército que hoy en día es un ejército independiente del ejército Poncararú. Y es el único en la región que es independiente, no participa, no sé si ya participó de la fiesta de Mestrequilla, pero nunca lo mencionan. Cuando hay, yo les dije que hay prayas que son de los Poncararú todavía, pero son apenas por nombre, porque obedecen a las órdenes del jefe local, que es pues que es otro, que no es el Mestrequilla, y deben obedecer a las órdenes del jefe local. Entonces, lograron crear un ejército independiente, no es un ejército rebelde, es un ejército apenas independiente. Cuando los Poncarabú llegaron allá, cuando los especialistas iniciaron este trabajo, creo que ya pues se crió un poco después de esta independencia. Pero era apenas para darles un otro ejemplo que no participa de este ejército regional, pero para decirles también que todos los otros pueblos, de los 10 o 15 que adoptaron los rituales, ya participan de los rituales. En guisa de conclusión, yo quería compartir con ustedes una duda que yo tengo, un, pues es más una duda analítica, ¿no? Yo les expliqué, yo les hablé un poco hoy de la prevalencia, de la predominancia del cosmos sobre el social, ¿no? De la voluntad de las propias entidades de intervenir en la vida de los humanos y los rituales como contrapartida de esta violencia ejercida por las entidades. En esta historia de las copias, creo que es el elemento en el cual más aparece la duda que yo tengo en relación a estos datos etnográficos. Cuando la entidad se va de una persona para otra, la persona que tenía primeramente la entidad continúa pensando que está con la entidad y continúa diciendo que está con el original. Pero la otra persona que recibió también y que tal vez se va a realizar a hacer una máscara ritual también, piensa y dice y tiene la certitud que la primera persona no estaba cuidando de sus relaciones y por eso la entidad la dejó, ¿no? Pero muchas de las personas con las cuales, es decir, las relaciones más importantes en este pueblo son relaciones realmente que una persona tiene con las entidades o con una entidad, pero son las relaciones más importantes y la persona se va a acreditar mucho más en las relaciones que tiene con la entidad do que en la palabra de otras personas del pueblo, ¿no? Entonces, cuando hay en el pueblo Toncararú 4 máscaras rituales de Mestre Dorinha, dos
playas de Cachimbao, 2 del Capitán Fernando, etcétera, 3 de no sé cuál, todas las personas se van a decir que tienen el original y que la otra persona también tiene el playa por, yo no sé si la palabra se usa en español también, pero lo dicen zafadeza, por engaño o por mentira, ¿no? Porque lo quisiera, que tiene un playa porque quiere tener un playa porque quiere tener una posición social en el pueblo valorizada también. Pero la duda que yo tengo es justamente en relación a esto. La predominancia que yo estoy pensando del cósmico sobre lo social, las propias personas con las cuales yo trabajo no la perciben de esta manera. Pues la perciben para sí, pero no la perciben para las otras personas. ¿Me entienden sobre este punto? Yo tenía muchas notas más específicas sobre esto, pero yo intenté leerlas antes de empezar esta charla y yo no siquiera me recuerdo en qué lengua fue escrito. Yo no sé si es español, es un poco inglés, un poco portugués, un poco francés, con palabras totalmente pues incomprensibles por mí. Pero la idea es esta duda de esta predominancia que estoy explicando que las propias personas con las cuales yo trabajo no perciben de esa manera. Yo les agradezco mucho, disculpen por el español muy frágil y por las quedas de Wi-Fi acá en casa, pero les agradezco mucho por el espacio y por tener la oportunidad de aprender y pensar más sobre brujería, violencia, rituales y rituales entre los pantanos y el arte. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Cyril. Estábamos comentando ahora cuando se te cayó el Wi-Fi, que es muy impresionante esto que nos estás contando, muy interesante la mezcla también, bueno, uno lo siente como mezcla, digamos, más bien el eco de nociones que son muy nuestras y que son referidas a otras cosas, como la noción de encanto o de encantado, como las mesas rituales, como el pagamento, que aquí advertimos como pertenecientes a tradiciones, si no distintísimas, sí por lo menos separadas hace mucho tiempo. Entonces es una maravilla ver eso allá junto y verlo cómo hace un sistema, cosas que acá nosotros notamos como elementos aparentemente o disgregados, digamos que no sabemos mirar juntos. Vamos a abrir el espacio para que tengan preguntas, dudas, intervenciones, lo hagan y y podemos luego de eso darle final a nuestra reunión del día de hoy. Entonces, sus preguntas, dudas. Yo tengo varias cosas anotadas. Quiero señalar dos cosas que me parecen interesantes, no más como preguntas, sino si pudieses desarrollar un poco más el asunto. Eh, Por una parte, el hecho de que la enfermedad es el vehículo o la seña de que uno ha sido elegido o que la entidad quiere mantener una relación con uno, esa entidad que es un encanto, que nos expliques un poco más cómo se da esa enfermedad, cómo es que esa enfermedad ocurre y qué hay que hacer en consecuencia. Eso es lo primero. Y lo segundo que me llama enormemente la atención, porque nosotros acá tenemos ese tipo de espacios, el terreiro, acá lo llamamos también a veces cancha o lo llamamos plaza, y es tremendamente importante para el mundo ritual, pero en Colombia nuestra antropología, digamos que no, hasta donde yo conozco, no le hemos puesto cuidado a eso, que me parece súper interesante. No hay pueblo en Colombia, no hay pequeño caserío que no tenga su tierrero o su plaza o su cancha. La noción de cancha es muy bonita allí justamente por eso, porque es un peladero, también decimos acá, es un lugar en donde la tierra está expuesta. Y son los lugares del mundo ritual, de los ciclos rituales, digamos, menos elaborados probablemente, pero sí, pero igualmente relevantes para la vida social en Colombia. Entonces, si nos puedes hablar de esas dos cosas, un poco más acerca del terreiro y de la enfermedad.
Alberto, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Las enfermedades, pues es un punto, como les dije más temprano, cuando la persona no está preparada, cuando la persona no quiere tener estas relaciones con las entidades, pues no quiere, no quiere. Hay personas, por ejemplo, la persona que les muestra la fotografía como la tipa dentro del pueblo, de su salón. Él nunca fue la persona elegida por los encantados para ocupar este lugar, pero la persona elegida por su papá y la persona elegida por los encantados nunca aceptó. Y 50 años después, pues todavía está caminando como un loco en el pueblo. No habla con nadie, pues casi con nadie. Yo escuché tal vez unas 10 palabras saliendo de su boca en los 10 años de campo que tengo. Y siempre lo veo, pues es un vecino de las personas con las cuales estoy, es un vecino. Pero no habla con nadie, pues porque prefirió la vida de ver a la vida, pues muy religiosa que imponen estas relaciones. Entonces, cuando no se hace nada, son enfermedades que nunca se curan. Pero cuando es una persona que tal vez muy joven, a veces empieza muy joven, a veces empieza ya pues antes de la crianza nacer, antes del nacimiento, hay unas parteras tradicionales en el pueblo que ya logran sentir estas cosas, ya logran sentir que el cordón umbilical está errado, que hay alguna cosa, que tienen que hacer una promesa, entonces pues hay que hacer la promesa, si no la crianza, si no el niño morir. Hay historias de niños y niñas que nacieron muertos, que se hizo la promesa, se hizo ese hecho muy rápidamente y pues vivo después. Pero hay muchas historias que empiezan muy temprano en la vida de las personas. Cuando no se acepta la voluntad de la entidad, esta entidad que estaba protegiendo a la persona se aleja de la persona. Y es justamente cuando pues, la persona no tiene más su defensa personal, su defensor personal, que aquí lo que llaman al contrario, que son las entidades malas, que son los Eshusas, los caboclos, que son nosotros, pues atacan. Y es por eso que les dicen que fueron baleados, que fueron atacados, que fueron flechados. Pero lo que se puede hacer es, mira, yo viví una experiencia un poco similar con esto. Nunca llegó a un punto muy fuerte, pero en 2012, cuando yo estaba en el pueblo con Canadá, yo fue a través de un sueño también. Yo vi en el sueño pues una persona se aproximaba de mí, me entregaba, pues tú conoces de estar allá, pero una persona se aproxima de mí, llegó, me ofreció una pipa, yo la recusé, porque yo no sabía lo que era, yo no sabía pero en mi sueño, ¿no? Yo nunca había fumado en mi vida, entonces le recusé, le dije que no quería porque a mí no me gustaba. Y después yo me quedé enfermo también. Y es por eso que hoy en día yo logré tener tantas informaciones sobre la cosmología, sobre las entidades, porque yo pasé por procesos también un poco similares. Y la manera con la cual se restableció mi salud fue aceptar, pues fumar la pipa y aceptar las cosas de la manera con la cual vienen. Pero para mí, pues como yo soy extranjero, como yo lleno de otros lugares así, las entidades nunca me cobran mucho. Yo no soy el tipo que puede ser un chamán, yo no soy el tipo que puede sentar en las mesas para llamar a nadie. Yo soy apenas el tipo que tiene sus cachimbos, sus pipas y que tiene algunos sueños de vez en cuando. Pero pues la manera es aceptar y la aceptación a veces necesita pasar por las mesas, pasar por trabajos chamánicos. Y pues yo tengo muchas historias de personas que todavía tienen una pierna pues así, de esa manera, un brazo de esa manera, pero pues yo me voy a hablar un poco de los tejeros, de las canchas, de los espacios rituales. Yo siempre integré este elemento como muy central para mis investigaciones por un motivo muy simple. Cuando se llega a mis en otro lugar, la primera cosa que hacen, pues la segunda, porque la primera es verificar si las personas con las cuales están hablando realmente tienen ascendencia indígena. Y lo hacen a través de ciertos conocimientos, a través
pues cuando fueron a los Pancarares, por ejemplo, llevaron a un viejito que definió que eran tribus de las familias para pues saber que eran indígenas también de las mismas familias. Y a partir de ese momento solamente se puede iniciar las transmisiones. Pero la segunda cosa que hacen es definir, elegir un espacio común que generalmente pues es frente a las casas de las personas que se van a cuidar del espacio, elegir un espacio común y transformarlo en un espacio ritual. El espacio ritual siempre se queda un espacio ritual, pero tiene sus momentos de aperturas y sus momentos de cierre también. ¿No? Entonces continúa siendo un espacio común en el cual las personas pueden caminar al día a día también muy tranquilamente. Pero es la segunda cosa que hacen y es el elemento que permite varias transformaciones también dentro del pueblo. Es a partir de la llegada de los viajeros que se llegan los rituales en los pueblos. Entonces es a partir de los rituales que se llegan los reconocimientos como pueblos indígenas. Esta es la primera transformación que permite un viajero pues, en un entorno como el pueblo guerrero. La segunda transformación permite una transformación muy personal de los especialistas rituales, de personas comunes que a través de la recepción de sueños, a través de la recepción de comunicaciones personales que no podían tener antes, porque no tienen tejer, no tenían esta forma ritual, que llegan a tener sueños, que llegan a tener visiones y que se transforman personalmente en persona común para un especialista ritual, que tiene sus propios cantos y que tiene eh, sus propios encantados y sus propias entidades. Y entonces la tercera transformación es la transformación del espacio físico, del espacio virtual, ¿no? El espacio común a través de algunas acciones virtuales, simbólicas también, transformación, podríamos decir, pues son todo actualmente un espacio común para un espacio en el cual se pueden intervenir determinados tipos de intervención. Entonces, sí es un espacio muy central para mis investigaciones. Yo conozco algunos trabajos muy importantes sobre el chamanismo, pues siempre de antropólogos franceses, ¿no? A partir del Carlos Severi, se trabajó mucho sobre los rituales, se trabajó mucho, Severi fue la persona con la cual yo hice mi doctorado. Se trabajó mucho sobre los espacios rituales, entonces hay personas en Francia que trabajaron sobre el chamanismo, la Siberia, por ejemplo. Después, si lo quieres, yo te paso algunos trabajos, pero son en franceses, que son muy interesantes sobre la transformación del espacio. Él trabajó también con un lingüista norteamericano llamado William Hayes, que es una persona maravillosa y que también logró pensar la transformación del espacio a través de la lingüística, a través del uso de ciertas palabras en el chamanismo mexicano ¿cómo se llaman los indígenas del norte de México? Yo me olvidé la palabra, pero pues William Hayes trabajó bastante sobre la transformación de los espacios también. Y yo integré, este, hay un africanista también que trabajó sobre rituales cubanos, que tiene yo después te paso los trabajos porque son cosas maravillosas. Entonces, pues, yo sé que son cosas muy francesas, de la antropología francesa, de problemas franceses y soluciones francesas, las preguntas francesas, pero esta es mi tradición antropológica. Entonces, pues, son estas cosas que yo quiero hacer. Muchas gracias, Cyril. ¿Alguien más? Amigas y amigos. No, yo solo quería preguntar más a modo de lo que conversaba sobre cómo la enfermedad y tu enfermedad se vuelve un canal, no solamente de conocimiento, sino de significado. Es en estas luchas, en esas violencias o disputas de la cancha, ¿qué lugar puede tener el dolor o la pena en lo que pues va ocurriendo tanto a nivel ritual, pero quizá y de pronto también de la vida cotidiana? Un poco eso, Cyril, y muy, muy interesante de verdad lo que vas compartiendo. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias por la pregunta y por el comentario también. Es una pregunta muy interesante
pues el lugar del dolor, el lugar de la pena, el espacio, ¿no?, que ocupa la enfermedad, los sentimientos personales dentro del pueblo y dentro del. Pues mira, yo no sé si es una pregunta a la cual yo estoy muy habilitado para responder. Yo estoy intentando pensar en una respuesta pues, digna, pero sinceramente es muy difícil para mí pensar este espacio. Yo voy a hablar de mi experiencia personal. Cuando se queda enferma una persona, involucra a muchas otras personas también, ¿no? Muchas otras personas se implican en la enfermedad de la persona. Pues una persona enferma no se hace nada, sola no puede hacer nada. Puede consultar el chamán, puede consultar el especialista actual, se puede muchas veces levantar de la cama. Entonces, las miradas de las otras personas mudan bastante también sobre la persona. Yo pasé una semana con 40 de fiebre, con cosas rojas en el cuerpo, de este tamaño en el cuerpo todo, dolores en los músculos, en las espaldas, dolores en las piernas, dolores para todo. Yo fui al médico y él me dio el paracetamol, 40 gotas por la mañana, 40 gotas por la tarde, y no resolvió nada. Porque pues hacen estas distinciones, porque ellos hacen la distinción de las enfermedades de los médicos y de las enfermedades de los encantados, dicen las enfermedades de las canetas. Los llaman de canetas también, ¿no? Entonces son dos tipos de enfermedades diferentes y cuando no es de un tipo, pues me digo yo, pero no es del tanto. Entonces yo me quedé casi, yo no, fue muy complicado quedarme en la cama por una semana, ¿no? Yo no quería, yo me levantaba en ese momento, me llamaban para jugar fútbol también, yo iba, pero después los más viejos gritaban que era para regresar a la cama, para descansar, para tomar mucha agua y para esperar. Obviamente todas las personas, todas no, pero muchas de las personas con las cuales yo estaba en la casa de un especialista ritual y estas personas sabían lo que yo tenía y solamente esperaban el momento para explicarme lo que tenía que hacer, ¿no? El momento también creo que yo tenía que sentir este dolor para poder aceptar también, ¿no? Yo creo que la cuestión temporal es una cuestión muy importante en esto. La persona que se queda enferma y luego se resuelve la cuestión, pues nos sintió este dolor necesario también para saber lo que pueden hacer de las entidades. Una vez que vos se sintió este dolor, una vez que vos se sintió la mirada de los familiares también, pues no quieres más hacer cosas erradas que pueden llevarte nuevamente a esta situación. No, yo creo tal vez que esta cuestión temporal sea muy importante para pensar en este sentido también. Y yo creo sinceramente que si el mismo día me meterían entre igual cash en la pipa para fumar, yo no la quería hacer. Yo la acepté solamente porque pues fue la única posibilidad que yo tenía. Y algunos de los relatos que tengo pues hay una especialista ritual con Carare, por ejemplo, que estaba muy enferma también, se iba y regresaba para el hospital y para el pueblo y para el hospital y para el pueblo. Y un día estaba en la conducción para llevarla nuevamente al hospital y el hospital es muy lejos pues del pueblo, y más de 800 kilómetros. Horas y horas y horas y horas y dentro de la conducción, y pues me explicó que en la estrada, ya llegando en la ciudad de Salvador, se escuchó una voz muy fuerte en su cabeza que le dijo, pues tú sabes de dónde eres, de dónde tu papá era, y es en estos lugares que tienen que regresar para curarte, el hospital no te va a hacer nada. Pero después de muchos viajes distintos para el hospital, ¿no? Entonces, pues tal vez esta noción de tiempo, esta noción temporal tiene algo a ver también con la cuestión del dolor, en la aceptación de las personas y en yo no sé cómo decirlo, pero para que las personas después aceptan también los preceptos de las entidades. Pues no saben que cuando es el tiempo de concentrarte, porque te vas a participar del ritual, es el momento de concentrarte, de salir para las fiestas, que también a tomarse esas luces. Entonces, pues como les dije más temprano, es una cosa tal vez que el dolor por el cual pasan las personas
que les afasta un poco de las, ¿cuál es la palabra? Que les afasta un poco de las, pues de las cosas fáciles que a veces atraen a las personas, fiestas, cervezas y amigos, y esas cosas, pues, para que sigan el camino que las entidades quieren. Pues justamente lo que saben que después el castigo, ¿cierto? Estaba yo ahí pensando con con la respuesta que nos has dado a propósito de la enfermedad y ahora el dolor, como el padecimiento y ese largo tiempo de padecimiento que debe atravesarse, que probablemente esa sea una clave para abordar esa pregunta con la que finalizaste la intervención y es o sea, uno cómo sabe que una enfermedad que padece es una copia, pues ninguna enfermedad, o sea, la enfermedad no puede ser copia, es la enfermedad. ¿Cierto? Y eso probablemente está garantizado por el padecimiento, por la enfermedad misma. Eh, probablemente allí, y como el asunto es de contaminación y de expansión de esta guerra cósmica, pues eso es como o las raíces o las ramas de un árbol gigantesco que van como ocupando ahí nuevos espacios y llegan a otros lugares, tal vez un modo de pensarlo más vegetal, enraizado y tal vez de enfermedad como virus, porque ¿cuál virus es original? Como por ejemplo con el COVID ahora que nos tocaban variaciones, que teníamos variaciones de COVID que no eran el COVID original, pero eran COVIDs. Y bueno, y todavía deben estar, ¿no? Es un poco el problema de la vida. Y como estas entidades están vivas, que esto es una de las cosas súper chéveres, pues como todas las cosas vivas tienden a transformarse y aunque llamándose igual, probablemente sean distintas. Súper interesante, súper interesante. Cyril, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ser tan generoso con toda la gente acá. Entonces, nada, un abrazo. Gracias, buen placer. Muchas gracias a ustedes. Y hasta luego. Nada, gracias. A ti, Cyril, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, y nos vemos de hoy en 8. Yo voy a subir esto allá como no pudimos transmitir en directo, voy a subirlo a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Espero que mañana ya esté eso por allá subido y nos vemos de hoy en 8 para la sesión final. Muchas gracias aquí a toda la gente que Muchas aguantó gracias. hasta Me esta. manda el link también después. El enlace, me manda el enlace también después que lo voy a subir. Muchas gracias, chao. Chao, chao. Chao. Acá la grabación. Ujú.